Buscarse a través de la ejecución es buscarse a través de la acción. La acción produce un sistema que se va desarrollando y va acumulando una cierta característica que es propia de la acción. En esa acción yo puedo ir encontrando los rasgos o construyendo los rasgos de lo que sería mi identidad. ¿Qué es lo que puedo construir yo como artista? Aquello que surge de mí y aquello que me espeja. Al espejarme en la obra, logro datos de mi propia identidad que yo desconozco. Porque la ejecución del arte es ejecutar desde un plano inconsciente, desde un lugar donde surge la información de quién soy. Entonces la obra ejecutada que me pone nervioso, que me provoca cierto estado de angustia, es porque proviene de un lugar oculto, de aquel lugar secreto donde se guardan las informaciones de mi verdadera identidad. Porque en definitiva, ¿de qué sirve este camino? ¿A dónde conduce y por qué deliberadamente permanecer en un camino tan abstracto y tan a contrapelo de la sociedad? ¿Por qué ir detrás de algo que no conduce a ningún lado? Entonces, yo puedo sacar la conclusión de mi propio camino. Yo puedo expresar ideas del artista, pero siempre que hablo del artista hablo de mí, porque son caminares que engloban a toda una red. Pero yo también soy consciente de que, además de ser artista, o en la excusa del arte, incluyo en todo este camino conceptos filosóficos, conceptos místicos, conceptos religiosos, que quizás me conforman a mí de determinada manera. Y en ese buscarme, en realidad lo que encuentro son los datos precisos sobre quién soy. Esa identidad que se va mostrando lentamente porque yo fui conformado con una identidad impuesta, lógicamente, no por capricho de la naturaleza. Si yo soy un cóndor y nazco en un gallinero, naturalmente voy a creer que soy una gallina, porque mis primeros contactos son con las gallinas y voy a tardar mucho tiempo en descubrir que no soy una gallina y que puedo volar y que me puedo ir a las montañas. En realidad, el camino del arte a mí lo que me facilita son las herramientas para descubrir mis dones propios que provienen de mi propia identidad, que no es aquella la cual yo creí que era.
Entonces el desarrollo del ser como especie, como hombre, busca reflejarse en aquello que le devuelve porciones de su ser. Entonces, lógicamente, si yo soy atraído o me atrae alguien en especial, hay algo en ese alguien que me estimula y que me conforma y que me provee de ciertas cualidades o de ciertos elementos que yo no dispongo. Es como el acercamiento a Dios. ¿Yo por qué me acerco a Dios? Porque Dios es el omnipotente, es el que lo posee todo. Y yo como hombre, como especie humana, en la tierra, con absoluta cantidad de limitaciones, me le acerco en busca de aquello que yo no tengo. Y me le acerco en buenos términos, porque si yo me le acerco con violencia y en malos términos, lógicamente no tiene por qué proveerme de los elementos faltantes. Entonces, cuando yo tomo contacto con alguien en el plano afectivo, ese alguien tiene algo, lógicamente. Tiene algo que sumaría, porque este Dios, que es como una especie de surtidor de nafta, que yo voy y me engancho y me provee, no. Ese Dios provee a través de nosotros, sus criaturas. Yo tengo que ser capaz de ver y de buscar y de descubrir y de equivocarme en la búsqueda de esos elementos que me faltan. Entonces, si mi identidad no está en duda, si yo logro conformar una solidez, me puedo acercar a Dios desde ese faltante, porque ese faltante no me disminuye, al contrario, me fortalece, porque ese faltante no va a modificar mi identidad. En cambio, todo lo dado desde afuera, en imposición, no respeta mis valores, pero yo tampoco me puedo hacer respetar si he sido invadido cuando no tenía elementos suficientes para defensa de esa invasión. Entonces el producto final, que es la identidad y la nueva sabiduría que me daría, a la cual yo podría acercarme desde un mayor grado de identidad. Porque, ¿qué me puede proveer ese otro? Todo. Porque justamente un vínculo, una entrega, es decisiva. Es en un otro, no es
en varios otros. Y justamente es una aventura porque me va a conformar y me va a dar mi faltante a alguien que está acostumbrado a vivir con ese faltante. Entonces, al suprimir la idea del faltante y abarcarse desde un lleno, es perder aquello. Porque el que no tenía la identidad completa era alguien para su circuito, para su mundo antiguo. Es como el halcón que todavía vive en el gallinero, es alguien para las demás gallinas. Cuando ese halcón domina su concepción de que no es una gallina, o por lo menos lo pone en duda, e intenta irse, para las demás gallinas va a ser un faltante. Y no hay explicación lógica para ellas por qué se fue de golpe. Se fue de golpe porque de golpe descubrió que volaba. Y dudó de que era una gallina. Entonces la conformación de la identidad pone en duda todo lo que uno es. Y el alejamiento de la estructura que nos rodea es sorpresivo. Es prácticamente de un instante para el otro. Entonces uno desaparece. Pero al desaparecer de un lugar, aparece en otro. Que ese otro lugar que da la aparición estaría dado en conjunto con ese otro ser involucrado en ese salto. Es un salto cuántico. Que en realidad el religioso, cuando encuentra su enamoramiento con ese Dios, da un salto cuántico, se desprende. Hay un desprendimiento del viejo ser. Entonces el mecanismo que provee la actividad artística es un mecanismo que yo lo puedo poner en práctica en los avances y retrocesos de la conformación de mi propia identidad. Lógicamente, la obra hecha hasta ahora no tendrá nada que ver con la obra nueva. Entonces, como artista, también hay que tener un grado de desprendimiento con la propia obra. Yo no puedo estar atado a mi obra, porque mi obra que hice anoche ya es antigua. Desde mi punto de vista, voy por la obra del futuro. Y al futuro no puedo llegar en una nave espacial. Llego como especie humana, que es lo que soy. Pero no como especie humana adaptada a un gallinero. Llego como especie humana en todo mi esplendor. Con otro humano que aporte la calidad del esplendor. Y ese es el acercamiento a la fuente creadora, a la cual como artista me encamino, me le entrego a esa fuerza. Y esa fuerza me entrega su caudal.